Después de escuchar las palabras de nuestro comandante, después de conversar con los embajadores que nos visitan, uno queda pensando tanto sobre la responsabilidad que tenemos como humanidad para hacer realidad los sueños, las aspiraciones, los deseos y los derechos de nuestros pueblos, el derecho a vivir en paz, el derecho a que se respete nuestra dignidad. El respeto es clave entre nosotros mismos y luego en la relación entre los pueblos. El derecho a escribir nuevas páginas de una historia común, la historia de la especie humana que debe avanzar hacia tiempos mejores. Escuchaba al comandante hablar de todas las amenazas que se ciernen sobre la humanidad, sobre el planeta, sobre nuestros países, sobre los más vulnerables, los más pequeños. Y de verdad que estos son tiempos complejos, complicados, que nos desafían. Como especie humana, nos desafían a hacer un lado hasta donde es posible, porque somos humanos y estamos llenos de sentimientos, de pasiones que no siempre manejamos de la mejor manera, pero nos desafían a buscar dentro de nosotros lo mejor para caminar avanzando, caminar no hacia atrás, porque hay quienes caminan hacia atrás, repitiendo, y parece como que estuviésemos viendo la misma película todo el tiempo. No, es caminar hacia adelante. Y caminar hacia adelante implica valentía, llenarse de valor, llenarse de fuerza. Esa fuerza que a nosotros, los nicaragüenses, nos da la fe, la confianza en Dios, el sabernos en manos de Dios. Pero ser valiente todos los días. Ser valiente es ser digno. Ser valiente es reconocer la capacidad que tenemos todos de anteponer el cariño, la esperanza, y no dejarnos ni arrastrar por sentimientos tóxicos, ni dejarnos imponer irrespetos que también son tóxicos porque nos vulneran. No dejarnos imponer humillación alguna. Oí hablar al comandante de las amenazas y decía, este es un mundo plagado no solo de amenazas climáticas, de inseguridades, y cuando se habla de la inseguridad que nos generan todas las amenazas, desde el cambio climático y sus secuelas hasta las guerras, sabemos que esa inseguridad también afecta la vida cotidiana, no solo en el sentido de que tengas temor de que suceda algo, que te pase algo, sino la capacidad de ganarnos la vida, la capacidad de alimentarnos, la capacidad de producir para alimentarnos y la capacidad de convivencia en la comunidad. Porque yo creo que, desgraciadamente, en este mundo, todas esas amenazas van instalando, y ahí es donde yo insisto en que tenemos que trabajar para trascender esa toxicidad de la sociedad llamada moderna, trabajar para vernos unos a otros como prójimos, como hermanos, incluso más allá de las nacionalidades, porque no es solo nuestra familia nicaragüense, sino la familia humana. Y no albergar sentimientos negativos, no albergar sentimientos de venganza, por ejemplo, porque sabemos lo que eso puede generar. En una sociedad que ha conocido crisis, y no hay país o sociedad en el mundo que no haya conocido crisis. Lo podemos ver con solo encender un noticiero en la televisión. Crisis, guerras, conflictos, en todas partes. En la gran Europa, uno ve la cantidad de movilizaciones en las calles, y unos contra otros, hermano contra hermano, como decía nuestro Darío. Y uno dice, bueno, en este mundo de desafíos, de complejidades, no dejar que nuestros corazones alberguen sentimientos negativos que generen más sufrimiento. Porque
puede estar la tentación de recurrir a lo que se conoce como venganza. Yo recuerdo cuando era niña cómo se leía en los periódicos de las famosas vendetas, donde una familia le mataban a alguien y entonces iba un miembro de la otra familia a matar a alguien y era interminable. Eso no puede pasar, y menos en nuestro país, que ha conocido de tanta conflictividad y de tanto sufrimiento. No puede pasar. Tenemos que forjar en nosotros los valores cristianos, fortalecerlos, quiero decir, para que podamos enfrentar el cumplimiento de todos los compromisos, entendiendo que los compromisos representan tal vez sacrificios indispensables para alcanzar la paz. Porque en los momentos, por ejemplo, en que se anunció el acuerdo para liberar a las personas que están en el sistema penitenciario o en las cárceles, digo yo, hay que hacer un trabajo de reconciliación en la familia, de fortalecimiento de la conciencia cristiana, para que podamos entender y caminar esas rutas sin resentimiento y sin recurrir a actos que generen más sufrimiento en nuestro país. Es una preocupación grande que nosotros tenemos porque conocimos la conflictividad después de la guerra, que gracias a Dios se acabó en los 80, en los 90, pero ahí quedó mucho resentimiento, mucho dolor, y eso hay que trabajarlo. Ese es algo que debemos hacer todos y apoyarnos también con todos los grupos de expertos, de especialistas nacionales e internacionales que nos acompañen en el esfuerzo de instalar la paz, no por decreto o por acuerdo, sino en nuestros corazones, de manera que entendamos todos que estos son procesos complejos, difíciles, donde hay que poner de nuestra parte todos para salir adelante, para reencontrar la ruta de estabilidad, de paz, de prosperidad que traíamos y que fue interrumpido por una explosión terrorista, como decía nuestro comandante. Yo digo, una explosión inexplicable, injustificable de odio, y a ese odio hay que temerle. Ese odio no puede envenenar nuestros corazones, nunca. Eso es permitir que nos gane el odio, que nos ganen los sentimientos complejos, complicados, difíciles, negativos. No, aquí la victoria está en que sepamos entender y recorrer estos caminos en disposición de paz y bien. Muy difícil. Creo yo que el principal desafío del cristianismo es el poner la otra mejilla. No nos estamos llamando a poner la otra mejilla, nos estamos llamando a ser enteros, a ser cristianos y a practicar nuestros valores cristianos, entendiendo que la paz es a ser enteros, a ser cristianos y a practicar nuestros valores cristianos, entendiendo que la paz es el camino, que debemos recorrer esos caminos trascendiendo nuestros dolores. No estamos diciendo no sintamos dolor. Estoy segura que hay tantas personas, todos nos sentimos afectados por lo que vivimos. Creo que entre quienes provocaron esos dolores tiene que haber también sentimiento de dolor, de culpa, tiene que haber. Trabajemos todos esos sentimientos juntos, unos y otros, y hagamos realidad la paz en la casa, en la familia, en la comunidad, en todo el país, porque como decíamos, es imposible decretar la paz. Se puede decretar ahora, vivimos en paz, y sacar una ley como la que tenemos, una cultura de paz, pero hay que trabajarla, no es asunto de decretos o de leyes, es trabajo cotidiano, en el alma, en el corazón, en la conciencia. Pudimos hacerlo, hemos podido hacerlo todos estos años después del fin de la guerra.
podemos hacerlo ahora y debemos hacerlo ahora. Recuperar la paz no solo es una responsabilidad o un deber, sino que es un privilegio, porque trabajar como constructores de paz nos convierte en protagonistas verdaderos de un milagro y de todos los milagros que tenemos que recibir con disposición de hacer que cada día tenga más canto, más esperanza, más vida, al menos cantos, al menos flores, decían nuestros antepasados indígenas. Llenar nuestra vida de cantos, de flores, trascender los dolores y retomar el camino de la estabilidad, del trabajo, de la paz, de la seguridad, trabajando con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos y cumpliendo ya como Estado y como gobierno los acuerdos que vamos tomando, pero preparando también el corazón de todos para hacer realidad esos acuerdos. Porque el gobierno está comprometido firmemente con esos acuerdos para un entendimiento nacional y para retomar las rutas de paz. Y a nosotros, en la familia, en el hogar, en la comunidad, nos corresponde trabajar nuestros corazones para que esos acuerdos representen realmente la paz en todo nuestro país, la reconciliación y la paz. Como decimos, tenemos esa experiencia y fue exitosa y ha sido milagroso. Retomemos el camino de paz y bien, retomemos el camino de grandeza del espíritu nicaragüense, que sabe de lucha y sabe de honor y sabe de amor. Así que compañeros, compañeras, todas estas reflexiones se nos venían conversando con los embajadores, conversando, escuchando a nuestro comandante. El mundo está complicado, revuelto, pero este es un país pequeño, pero grande. Lo sabemos, lo soñamos, lo sentimos grande y nos toca hacerlo más grande todavía, para que inspire, para que siga siendo ejemplo de todo lo que es posible hacer con el poder del amor. Gracias, compañeros. Gracias.